Jorge Noreña, Ruta 4 Taller. Fundado en Pereira en 2014, ha consolidado una práctica arquitectónica con fuerte proyección latinoamericana. Su trabajo, sensible al contexto social y territorial, ha recibido destacados premios: Panorama de Obras Biau 2022, Selección Outstanding Projects del MCHAP 2022, Premio Ópera Prima Trama 2021, Premio Nacional de Arquitectura CPNAA a la Responsabilidad Social 2017 y múltiples distinciones en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, incluyendo menciones y selecciones oficiales 2020-2024. Su proyecto Taller de Confección Amairis obtuvo reconocimiento internacional, consolidando su visión poética, técnica y colectiva para innovar desde lo local hacia lo global. Actualmente son becarios de Practical Lab, coordinado por ReArc Institute como práctica latinoamericana destacada. Buenos días, es un gusto para mí estar hoy en este escenario con ustedes. Vengo desde Pereira, Colombia, la región cafetera, y bueno, voy a intentar hablar sobre algo que hemos denominado cultura material, y a partir de ahí haré una serie de reflexiones. Agradecer por la invitación al Congreso. Para nosotros es un honor estar compartiendo en este escenario nuestro trabajo, que en sí es un recorrido de experiencia. Nosotros nos llamamos Ruta 4 debido a pensar que nuestro trabajo es un camino, es un trazo, es un trasegar también en el tiempo, y cómo ese trasegar se ha ido cargando de experiencias, de reflexiones, de pensamientos que me interesa hoy poder como reflexionar a raíz de ahí. Actualmente Ruta 4 está coordinado por estas dos personas, Juliana López y quien les habla, un equipo también interdisciplinar que nos acompaña en diversos procesos y proyectos alrededor de pues, digamos, estos 11 años en los que hemos estado trabajando. Para mí era importante iniciar esta charla a partir de uno de los tableros, esta práctica que para nosotros es tan determinante, importante, el uso del tablero como parte de reflexiones que van partiendo también esas preguntas de qué es lo que hacemos como arquitectos, cuál es nuestra preocupación, desde dónde nos situamos y cuál es ese punto de partida. Y desde ahí hablar de ese adentro hacia afuera, esa proyección de entender los territorios desde el adentro, entender el lugar donde nos situamos, entender el territorio y cómo estas ideas a partir de un sitio nos empiezan a establecer relaciones y reflexiones. Ruta 4 es un cúmulo de experiencias, de personas, de interacciones. Nosotros alrededor de estos 11 años hemos estado compartiendo en distintos escenarios y en distintos proyectos, en el cual hay dos experiencias principales que han sido determinantes para nosotros, y es la experiencia que hemos tenido en el trabajar en Ecuador y lo que ha sido trabajar también en Asunción, Paraguay. Dos territorios que han sido fundamentales para nuestro pensamiento, para el desarrollo de obra y esas interacciones que hemos tenido. 12 años en los que hemos estado trabajando en conjunto como oficina, pero que constantemente hemos estado viajando, interactuando con otras oficinas y escenarios que son determinantes para nosotros. Habitamos en el eje cafetero, si ven estamos sobre la cordillera, una cordillera también, un lugar montañoso, 1400 metros sobre el nivel del mar, una región, un país como Colombia, biodiverso, lleno también de paisajes, culturas y un sinnúmero de acciones. Y es esto, ¿cierto? Un lugar verde, un lugar natural. Esto es especialmente la región andina de donde vengo, territorios en los que hemos trabajado, comunidades indígenas en Vera Chamí, territorios también que hemos decidido nosotros habitar, recorrer. En el 2014, cuando inicia este recorrido, esta ruta, definíamos cómo hacer arquitectura si no conocemos nuestro territorio. Y para nosotros poder determinar ciertas posturas, ciertos pensamientos, decidimos empezar a viajar durante 10 años a distintos territorios, la sierra, la playa, la montaña, lugares latinoamericanos que nos permitieran tener reflexiones del lugar en donde estábamos situados y cómo el paisaje y cómo el territorio también determina nuestro hacer.
Si bien a partir de esta idea también era importante para nosotros identificar ese contexto latinoamericano a través de la autoconstrucción, algo que unifica también como esta idea de la construcción o el surgimiento de las ciudades, y cómo a partir también de esas situaciones empezamos a entender que nosotros estamos ubicados en un país migrante. Colombia en sí, debido a sus conflictos de guerra, conflictos armados, conflictos también sociales, hemos determinado y nos hemos convertido en un lugar migrante, un lugar en donde en cada una de las ciudades de Colombia se encuentra todo Colombia. Y empezamos a darnos cuenta que en estos barrios, en estos lugares autoconstruidos, no había una cultura definida, sino que era un pequeño Colombia. Y empezamos a entender que cada territorio era un pequeño Colombia en donde había un sinnúmero de acciones y un sinnúmero de diversidades que para nosotros era determinante pensar. Este mapa que acá presento son territorios que han sido afectados por el conflicto armado en mi país. Este mapa con intensidades, el rojo con mayor intensidad, el amarillo con menos, son territorios en donde ha habido presencia de conflicto. Es decir, que somos un país migrante, es un país que estamos en constante movimiento y hay un proceso de inestabilidad constante. Eso para nosotros era importante determinarlo. Si bien ya estamos trabajando en procesos sociales comunitarios, que son nuestro hilo conductor, pues también era importante entender cuál es la condición social y cultural de las personas que habitan los barrios en los que trabajamos. Y esta condición determina de cierta medida o de cierta manera también las formas en cómo entendemos el mundo y cómo entendemos la cosmovisión del mundo, ¿cierto? Aquí estas conversaciones, estas cosmovisiones que empiezan a determinarse también a través de personas que hacen parte de nuestro equipo, no arquitectos, no arquitectas, psicólogos sociales, antropólogas, trabajadores sociales, para empezar a crear una conversación directa con el territorio y con las personas, y cómo a través de esas conversaciones, cómo a través de esos trabajos colectivos empezamos a determinar también cuáles son las directrices de cada proyecto y en últimas cuál es la directriz también de nuestro trabajo en el hacer. A partir de eso empezamos a preguntarnos qué es la comunidad, ¿cierto? Y determinamos esa idea de común y unidad, cómo esa idea de lo común o esa idea de la unidad empieza también a determinarse como un punto de partida. Para nosotros, al iniciar nuestro trabajo, siempre pensábamos que la comunidad es un hecho totalitario. Voy a un barrio, voy a un pueblo, voy a una vereda, voy a un sitio y creíamos que la comunidad era todo. Pero luego empezamos a entender que la comunidad no eran todos, que la comunidad no era todo. La comunidad son un cúmulo o unas tensiones o unas acciones que empiezan a asociarse y cómo esos agenciamientos a través de unas afinidades, a través de unos intereses, empiezan a determinar unas acciones y unos puntos de partida para comprender los territorios y las comunidades. A partir de ahí nos dimos cuenta de que una comunidad no es una comunidad. Una comunidad son muchas comunidades dentro de una misma comunidad, y eso implica también comprender que estas mismas acciones o tensiones que aparecen en colores pues determinan también ciertas agrupaciones, ciertos agenciamientos que de una u otra manera para nosotros determina el territorio. Es decir, que nos interesa comprender no solamente el hecho físico y tangible de la materia, sino lo que está detrás de la materia, lo cultural, lo territorial. Estos mapas nosotros los llamamos cartografías autoconstruidas. Este es un mapa que se hizo en 3 años, realmente uno lo puede dibujar en 1 hora, pero para nosotros la representación no tiene que ver propiamente con el representar ciertas ideas, sino cómo el mapa, cómo el dibujo empieza a ser también una herramienta de trabajo y de pensamiento, y cómo a través de entender este territorio, este es un territorio, hay una línea punteada en rojo, que son antiguas líneas del ferrocarril, levantadas por asuntos políticos, terminan siendo lugares de ocupación informal y curiosamente los territorios que actualmente trabajamos. Entender también la materia de los sitios y entender cómo es la relación de las personas que habitan este territorio con el cuidado de los recursos y lo que contamos en hecho. Cómo también llegan los recursos y los materiales a los sitios en los que estamos
y me interesa llamar esta conferencia Cultura Material porque quiero entender que la materia con la que hacemos la arquitectura, o en este caso Ruta 4 hace arquitectura, devela detrás de ello un ritual del construir y un asunto cultural. Y es por eso que para nosotros es importante empezar a determinar cómo esos procesos participativos y colectivos a través de la materia tiene que ver con un lugar y cómo a partir de ese lugar podemos hablar de una mirada globalizada, ¿cierto? También desde lo particular. Siempre en nuestros procesos estamos acompañados de otros profesionales, otros amigos interesados en distintos procesos de experimentación, especialmente con las técnicas, con la materia, y cómo también ese saber construir, cómo esas herramientas, cómo ese elemento con el que hacemos o pensamos la arquitectura también determina el hacer. Las formas en cómo comunicamos con nuestro equipo de construcción o de trabajo. Las formas de representar la arquitectura que en muchos casos se complejiza a través de planos, books y muchas especificaciones técnicas, que en algunos casos es mucho más efectivo un plano amarillo con 3 líneas y ejes que entiende un maestro para poder llegar y resolver un proyecto. Aquí no radica la complejidad de cómo diseño, cómo dibujo, cómo represento. Aquí nos interesa es pensar en la complejidad de cómo este sinnúmero de investigaciones o informaciones que se van sumando a un proyecto pues determinan cuál es como la esencia o cuál es como el alma del proyecto. A partir de ahí también empezamos a encontrarnos con una tradición material, una imagen de 1600, 1700 en ese rango, hecho por la expedición botánica a través de nuestro territorio como Colombia, y aparece un material, la guadua, el bambú, en este caso conocida como la angustifolia Kuhn y comúnmente conocida como el acero vegetal. Nosotros hemos empezado a trabajar especialmente con este material a raíz de lo que va apareciendo en los territorios y comúnmente, popularmente, son lugares en donde aparece este material y nos empezamos a determinar también de que esta materia hace parte de una tradición de un país que contiene una materia y cómo nosotros terminamos también envueltos en ella, porque si bien no pensamos desde el inicio querer trabajar con este material, es un material que se hace presente en nuestro hacer. Y para empezar, ya después de esta introducción, quiero manifestar o mostrar algunos proyectos que hemos puesto como en práctica en distintos escenarios y cómo estos proyectos dan respuesta un poco como a estos tópicos, digamos, introducción a la que hago parte. Empiezo con Casa Ensamble Chacarrá, un centro comunitario, de nuevo como les decía, esas pequeñas Colombias, un territorio informal en el centro de la ciudad, en donde la comunidad a través de una comunidad diversa, a través de unos intereses comunes y también particulares, decidimos encontrarnos como en un lugar también para empezar a estudiar específicamente las formas en cómo se construye popularmente los barrios. Y cómo a través del dibujo, este dibujo autoconstruido o este dibujo que tiene también una noción de pensar en el tiempo distintas nociones, o cómo acercarnos a la geometría, al proyecto, a la forma, porque también nos interesa profundamente pensar en el objeto, pero cómo más allá también determinamos esos materiales que existen en el sitio. Cuando nosotros llegamos en el 2016 a este barrio nos encontramos con esta imagen, una imagen que ha sido cargada de pobreza, ¿cierto? De marginalidad, y para mí también es un honor saber que mañana estará acá Solano Benítez, porque Solano Benítez tiene una frase que habla de que la crisis no es una crisis de recursos, sino una crisis de imaginación. Y nosotros bajo también este postulado y escuchando esto y recordándonos, pensamos en que estos materiales tenían que determinar también una forma de pensarse la arquitectura y cómo nosotros íbamos a trabajar con estos mismos materiales a través de una disposición geométrica o una disposición proyectual para poder desarrollar también procesos de arquitectura que no se distan de los territorios, pero que plantean también nuevos escenarios para poder crear o catapultar procesos particulares. Y cómo a través de ejercicios matéricos, esto es un proyecto que fue hecho a través de mingas comunitarias, muchos detalles tendremos que mejorarlos o no, pero en sí, a mí más allá de eso me interesa pensar ejercicios o escenarios que posibiliten acciones de índole común, de índole colectivo.
y cómo a través de estas acciones pues desarrollamos también un proceso comunitario al cual entramos también de diversas maneras, con diversas miradas, con diversas conversaciones. Cómo determinábamos también a partir de ahí una utopía, todo salía de maravilla, el proyecto se inaugura, se desarrolla. Este proceso moviliza en la ciudad actores sociales. En su momento aparecen los grupos de WhatsApp que no eran tan comunes, era algo novedoso, y aparecen más o menos de 100 actores dentro de un grupo que terminan desarrollando distintos procesos en distintos barrios de la ciudad. Este primer ejercicio, que esta era como nuestra reflexión, 2 años después intentando pensar qué era lo que habíamos desarrollado, cómo determinábamos también a través de este ejercicio de arquitectura un entramado entre lo simbólico, lo comunitario, los recursos, lo colectivo, y a partir de ahí surgen como distintas reflexiones y acciones que fueron determinando nuestro proceso. Esta foto fue tomada el año pasado, más o menos 8 años después, en donde el espacio sigue vigente con sus transformaciones, la comunidad se ha apropiado de tal manera que han desarrollado en sí como distintas acciones. Siempre me ha parecido curioso como esta idea de pintar la guadua de blanco, ¿cierto? Como que pareciera que lo que es lo que está pintado de blanco tiene como mayor carácter, pero en últimas también para nosotros cuando desarrollamos este proyecto, que en sí era un pabellón abierto, sabíamos que en el tiempo se iba a transformar, y cómo a partir de Casa Ensamble Chacarrá, que ha sido como un motor importante en este barrio, han surgido durante estos 9 años de uso distintos procesos sociales de danza, encuentros de mujeres, teatro, y personas que viven en el barrio ahora son parte como de escenarios culturales con trayectoria tanto en la región como en el país, y para nosotros era importante eso. Pero además no todo era como tan feliz o tan utópico como lo creíamos, porque volvemos a este mapa, ¿cierto? Este mapa que para nosotros es determinante y es importante. Si bien les contaba que este era nuestro primer proyecto como oficina, el cual uno quiere que todo salga como lo espera, como lo planifica, a través de toda esta movilización empezamos a tener conflictos con asuntos, digamos, de la ilegalidad, y tristemente un año después asesinan a Goma, que es el líder principal que lidera el proyecto, con el cual estuvimos 2 años. Aprovecho también como este escenario para poder hacerle como un homenaje a Goma, uno de los líderes sociales, uno más, colombiano, que ha estado en esta lucha constante por pensar el territorio y por pensar un buen vivir en un territorio complejo. Y a partir de ahí empezamos a pensar que nuestro hacer tenía también unas dificultades, y esos procesos comunitarios y sociales tienen unas dificultades todo el tiempo, intentando solucionar no solamente cómo resolver los asuntos de la arquitectura, el techo, el muro, el piso, la estructura, la poética, el material, sino que también teníamos que entender que alrededor de esa materia, de eso tangible, habían asuntos intangibles que determinaban nuestro hacer. Y cómo a partir de ahí estos procesos empiezan también a tener un carácter que determinan lo arquitectónico y determinan esa cultura que hay alrededor del material. Voy a hablar de otro proyecto. No voy a hablar en orden cronológico, voy a estar saltando entre uno u otro. Me interesa más como intentar pensar de manera transversal. Este es el Sole Lab, un centro comunitario realizado en el Cauca, en el Tambo Cauca, un territorio también conflictivo, en donde una organización nos plantea un reto de poder pensar un proyecto de arquitectura para poder llevar internet a un lugar en donde no existe o no hay capacidad también de internet. Un proyecto que tenía que ser construido en un mes, no podíamos pasarnos de esa fecha, era como un reto. Y también además estos tipos de proyectos en los cuales les estoy mostrando siempre hay un común, y es que hay muy poca plata. Cómo resolver espacios con poco dinero, cómo utilizar materiales de los sitios para plantear, y cómo también el proceso constructivo hace parte como de todo el desarrollo de esa geometría,
como también los saberes de los maestros, que para nosotros son claves en los procesos que desarrollamos, pues determinan también un saber hacer y un saber pensar a través de los procesos artesanales, cómo crear sistemas también de trabajo colectivo, comunitario, hacer un llamado también a los seres que están alrededor del proyecto y cómo aplicar técnicas. Si bien la guadua en Colombia es común, si van a la región cafetera se van a encontrar guadua en todo lado, pues determina. Para nosotros es importante pensar en cómo con estos materiales, que si bien son comunes, son locales, podemos también pensar arquitecturas o nuevos procesos también tecnológicos y técnicos. Y a partir de ahí desarrollamos este espacio, que es un espacio que busca también arraigarse mucho como a esa tradición del sitio, pero que además también plantea a través de pequeñas acciones, muros que se mueven, un muro que envuelve también a través de piedra, un escenario para poder como enseñar o recibir también internet. Para nosotros era importante no solo pensar en un escenario que resolviera o diera respuesta a esta idea de traer el internet, sino que configurara en este pueblo o en este lugar un lugar comunitario, un teatrino, un espacio de encuentro, y como este espacio de encuentro empieza a ser también un motor de provocación colectiva. Ahora vuelvo a Pereira con un proyecto que es Amairis, Centro de Confección Comunitario. Este proyecto para nosotros ha sido clave también en el desarrollo de cómo pensamos y hacemos la arquitectura. Cada uno de los procesos que les estoy mostrando siempre inician desde una pregunta. Este proyecto empieza con una preocupación o con un reto, y es que en el 2018 empieza a haber una crítica muy fuerte de que era tan latente el proceso dentro de la arquitectura comunitaria que se descuidaba el mismo ejercicio proyectual. Y era como, no, los que hacen arquitectura comunitaria se enfocan en el proceso y la arquitectura la dejan a un lado. Y empezamos como con esta idea, como con esta espina de decir, no es así, es que no se trata de pensar solo el proceso y descuidar el espacio, sino que esto es una cosa compartida, y empezamos a pensar un proyecto que determinara también esos elementos, que la arquitectura en sí misma tuviera una reflexión, pero que además lo que hay alrededor de ella tenga pues también un contenido fuerte y un proceso comunitario. Nos encontramos con mujeres que se formaban en costura en un territorio, es un valle, ¿cierto? Aquí estamos viendo una foto del terreno donde va a estar el proyecto, una foto de las mujeres que habitan en el barrio. Curiosamente, en los territorios en los que trabajamos, la mujer es la que se queda en la casa y el hombre es el que provee. La mujer no puede trabajar, la mujer ¿cómo va a salir a trabajar? Eso es lo que es el común pensamiento de estos lugares, pero estas mujeres se juntan y dicen, queremos salir de nuestras casas, queremos tener nuestros propios trabajos, queremos crear nuestra propia empresa, y nosotros decimos, pues vamos a pensarlo juntos, vamos a buscar esos recursos, vamos a proyectarlo. Este día, en esta foto, nosotros no teníamos nada, no había recursos, como siempre nos pasa, pero a partir de una idea colectiva, a partir de esa conversación, dijimos, vamos a empezar. Empecemos desde lo colectivo, desde lo que tenemos a la mano, desde esos materiales propios, y en este territorio que si ven hay unas materialidades también y hay unas personas que ya empezamos como a pensarnos el proyecto, empezamos también a desarrollar procesos de participación y acercamiento con la comunidad. Nos dimos cuenta de que la líder comunitaria no lograba entender un plano, le costaba ver un plano en un papel, y cómo en nuestra oficina decidimos hacer un gran plano, un gran boceto, un gran esquema en donde pudiéramos socializar también de distintas maneras este proceso de acercamiento, y además cómo llegar al barrio para hablar con todas las personas que hacen parte de todo el proceso, para empezar a tener un feedback o una interacción de decir lo que estamos proyectando realmente da respuesta. Y es interesante acá porque por lo general pensamos que los procesos comunitarios son sí, sí, sí a todo, pero aquí hubo un proceso de negociación muy fuerte, de discusiones,
de confrontaciones, porque en algunos casos algunas personas decían que eso no era lo que había que hacer y nosotros decíamos sí, y hay veces decíamos también nosotros no, y nos fuimos como conversando y ese día entendimos de que estos procesos no eran solo aprobar y aprobar, sino también entrar como en una conversación de ida y vuelta en donde entendiéramos de manera colectiva tanto nosotros que estamos dibujando, que estamos modelando el proceso, las personas que también están inmersas para poder llegar a una respuesta que estuviera pues en medio de una negociación y un saber colectivo. Este proyecto fue desarrollado a través de un equipo de construcción, no fue a través de mingas comunitarias, pero para nosotros era importante reforzar constantemente, cada 15 días especialmente, como un llamado a la acción de manera colectiva para que todas las personas de la comunidad pudieran sumar y desarrollar el proceso. Las mujeres que ahora son las que trabajan en la fábrica, las que tienen su propia empresa, venían también a apoyar y a sumar como en procesos que tenían que ver con el lugar, con el material como la guadua, y también los herreros y los constructores que se formaron a través de procesos académicos que hicimos para mejorar también ciertas técnicas que bien se daban de manera informal en el barrio. Aquí de pronto pudiéramos también entender que el proyecto terminaba siendo una escuela. Esta es la localización, el triángulo donde ven. Esto se llama Fundación El Comienzo del Arco Iris. Es una fundación que lleva 15 años trabajando en un barrio periférico. Esto es una línea que es la antigua línea del ferrocarril. Para llegar a este punto son 3 kilómetros en moto por esta línea, una casa al frente de la otra, en un lugar recóndito también de Pereira, en donde unas personas pensaron en que se podía soñar a través de un escenario colectivo y un escenario comunitario en el cual han ido desarrollando distintos procesos. Este techo gris, que es el único techo gris de asbestocemento, fue diseñado, entregado por una fundación, un dibujante realizó un diseño que opera muy mal frente al sol, el clima, 28 grados centígrados, 30 grados centígrados, y como también pues el material del mismo sitio para nosotros determina unos parámetros y unas determinantes para poder entender el proyecto. Aquí hay un video, no sé si lo logramos proyectar, y un video que introduce o plantea también como ese escenario o esos puntos de partida que se dieron como alrededor del proyecto y un poco también evidencia como el contexto en el que se encuentra ubicado. Lugar especial y particular para que cada uno tenga lo que quiera tener. ¿Qué es eso? Les voy a mostrar desde atrás el muro. Si ven que hay como unas perforaciones hacia adentro, la idea es que desde afuera, que esto va a estar acá, vamos a sembrar unos árboles. Cada uno de estos huequitos va a ser de cada uno de ustedes y cada uno va a colocar lo que ustedes quieran. Y el plan de la construcción es que cada una de las puertas la construye cada uno de ustedes, para que también podamos empezar a generar ese tema de apropiarnos un poco del espacio, de sentir que es propio y de sentir también que cada uno tiene un espacio ahí. Por eso es importante que todos estemos trabajando, porque estamos pensando en eso, en que ustedes puedan tener también ese espacio para poder, digamos, colocar sus cosas, que no sea algo más frío, sino que ustedes puedan empezar a llenar también de mucho contenido de eso.
tener en cuenta el paisaje que tenemos. A mí, por ejemplo, me encanta mucho eso de que tenga el agua. Eso va a ser algo muy, cuando eso esté terminado, eso va a ser de ensueño. Eso no solamente va a ser para la confesión, sino que va a ser un lugar de sentarse ahí a charlar, a reflexionar, a mirar las plantas y de reconocer, de tener un paisaje bien tradicional de aquí de San Isidro, que es pues porque se construyen casas y talleres y todo el asunto, pero no un taller con donde se le está preguntando, venga, ¿cómo le gustaría? Eso va a ser muy bonito ese día, y velas a ellas. Yo el día de que ese día que estén las máquinas ahí instaladas y todo eso, y ellas ya cosiendo ahí, ese día es, no, ¿para qué más? Ya casi sí. Ya no me hable más. Cuando todos... Y empieza, digamos, a partir de aquí, que es como el inicio. Este video fue hecho antes de iniciar la construcción directamente. Era clave también comprender eso, cómo pensar una fábrica en un territorio rural, cómo salirnos un poco de ese esquema de la fábrica blanca, textil, industrial, un territorio también que fuera pensado desde el mismo paisaje, y cómo no descuidar también estos asuntos que venían ligados como a la arquitectura misma, ¿cierto? El tránsito del sol, cómo comprender el tránsito del sol en este proyecto, cómo la misma cubierta determinaba el punto, la hora de salida, comprendiendo muy bien la ubicación del sol, cómo en un territorio como tan cálido entendíamos que también era clave esa, digamos, ventilación cruzada y esos elementos que iban apareciendo, y cómo configurábamos un proyecto, una planta arquitectónica que pensara una fábrica que estuviera en el paisaje. Más allá no nos interesaba pensar un edificio como tal, sino que nos imaginábamos una plataforma que se ubicara en un paisaje y cómo este espacio terminaba siendo mucho más de afuera que de adentro, y a partir de ahí como un espacio también que plantea una relación con ese paisaje, podía de distintas maneras o distintas formas determinar también la relación con el mismo, y cómo unas puertas que se cerraban, se abrían de manera intermitente, planteaban también el desarrollo de una arquitectura que podía usarse o que podía articularse de distintas maneras. La implementación de los materiales del sitio, materiales que fueron construidos en 1 kilómetro alrededor, 1 o 2 kilómetros alrededor del lugar, tradición cerámica, ladrillo, el aguadua que ya veníamos trabajando, y cómo también pensar ciertas proyecciones de cuando estas puertas estuvieran cerradas, expandir el paisaje, y cómo también ciertos asuntos empezaban a ser determinantes para el desarrollo. Aquí algunas imágenes ya en uso del espacio, estas puertas que se abren y se cierran según la relación que existe. Ese espacio que ven en esta imagen, en la parte de allá, son donde estudian los hijos de estas familias, son los centros culturales, y curiosamente para nosotros era importante pensar cómo crear una relación con el paisaje, pero cómo también determinar una distancia en donde el niño que está allá no venía corriendo a buscar a su mamá y podíamos crear esa relación. Después de estas puertas hay un lago. Nosotros hicimos un lago también, por un lado técnico, para poder quitar la saturación de agua del suelo, por otro lado para tener una relación del paisaje, en esta idea de en un lugar como San Isidro contar con esta relación del agua, y por otro era importante, que es un espacio pequeño, pero era también para crear como una relación de distanciamiento, en este caso de aproximación y distanciamiento. Eso era lo que nosotros creíamos, porque curiosamente posterior a eso ese lago se convirtió en la piscina del barrio y se convirtió en una situación en donde ya era más difícil controlar a los niños, porque no importaba si habían sapos o lo que hubiera, no había una piscina, no había un lugar de agua, y ya encontrábamos a todos los niños del centro comunitario en el lago.
Entonces empiezan a haber también unas relaciones y unas interacciones o asuntos que no teníamos previstos, pues que también determinan otras acciones. Acá vemos el agua, pero como les contaba, para nosotros era importante pensar un proyecto que fuera del paisaje, un proyecto de la afuera, un proyecto de tener las puertas abiertas, un proyecto en donde siempre estaba primando también esa relación con ese afuera. Y aquí, de nuevo, entendiendo ese contexto, ¿cierto? Como comprender cómo las personas de ese sitio construyen los materiales, las formas en que construyen y cómo nosotros a partir de un ordenamiento geométrico, un planteamiento también de un proyecto de arquitectura, determinamos una experiencia en ese mismo paisaje y cómo esa experiencia se desarrolla a partir de lo que veníamos hablando. Arquitectura, comunidad y procesos que tienen que ir de la mano. La arquitectura comunitaria no es enfocarnos solo en el proceso y descuidar el edificio. El edificio tiene que dar respuesta a un proceso comunitario y tiene que también develar ciertas cosas que están en el mismo sitio y que ese mismo sitio plantea ciertos desarrollos. Voy a intentar ir más rápido porque creo que estoy corto de tiempo. Después de Amairis, que entramos como en este proceso de comunidad, nos planteamos un nuevo reto y es cómo en el centro de la ciudad, en un territorio urbano, en un local, ¿cierto? Llegamos y decimos queremos construir nuestro propio taller. Y cómo pensamos en la ciudad, sistemas constructivos rurales, si bien hemos siempre estado en la periferia construyendo con estos elementos, cómo pensamos que este lugar, que era un antiguo parqueadero abandonado, que curiosamente en el momento que lo encontramos, porque era un lugar para rentarlo, la dueña era una amiga nuestra. Y le planteamos hacer un trueque y le decimos déjenos estar ahí en nuestra oficina, nosotros estamos durante 2 años y construimos un proyecto de arquitectura y así le pagamos. Y ella nos dijo sí. Nosotros, bueno, la locura, porque fue una locura en la que nos metimos, porque este proyecto son 2 fases. La primera fase estuvimos 3 meses toda la oficina construyendo, ya no diseñábamos, no teníamos proyectos, no teníamos ni plata, porque no había plata porque no habían proyectos, pero nosotros en esta idea de pensar otras maneras de gestionar los proyectos, ¿cierto? Como no hay plata, no tenemos clientes, pues hagamos nuestro propio proyecto, interactuemos y desarrollemos una estrategia de gestión. Y para mí esta imagen es como muy importante porque nuestra oficina fue esto durante 1 año prácticamente. Nos metimos a ese local, nos llevamos 2 mesas rimas, una tabla, la maqueta, comprábamos guaduas con lo poco que lográbamos conseguir de otros proyectos, interactuábamos, los clientes llegaban también en este lugar, invitábamos amigos, invitábamos personas, llegaban grafiteros, llegaban teatreros y estábamos como en un proceso de pensar la arquitectura como un espacio vivo y cómo también empezar a acercarnos a esas materialidades. Si bien ya habíamos trabajado con guadua, yo no la había cortado, yo no la había inmunizado, yo no la había traído como en todo ese proceso y si bien era importante conocer los territorios que ya habíamos entrado en esa relación, pues queríamos conocer en primera mano la materia, cómo esa materia la trabajábamos también a través de estos ejercicios. La persona que está montada arriba es la persona que construyó Casa Ensambla Checarrá. Este proyecto se hizo 4 años después, en donde curiosamente en medio de uno de los viajes nos encontramos con Grande, que es una persona que ha estado como en estos procesos y nos vamos a construir con él. Y es como Grande, estamos en una nueva locura, se suma y empezamos a desarrollar estos procesos. Pero como la arquitectura se nos vuelve también una excusa para no solamente pensar un proyecto de arquitectura y empezamos a abrir todos los sábados el espacio para hacer espacios de formación técnica a través de la construcción con guadua. Esta persona que está acá al lado izquierdo, él iba todos los sábados y trabajaba y en algún día estaba yo en la plaza principal de mi ciudad y vi a Chaplin de la Plaza de Bolívar y yo dije, Chaplin es esta persona que va los sábados a construir. Resulta que este personaje era un teatrero que se hacía de Chaplin en la plaza principal, pero curiosamente quería construir su propia casa en Guadua y todos los sábados iba a pensar y fue muy curioso porque luego con él hicimos otros proyectos de provocación urbana, urbanismo táctico a través de unos bichos y cacharros que nos inventamos, no voy a mostrar acá, y los otros son arquitectos, estudiantes de arquitectura que creían en esto y también nos acompañaban en ese proceso. Todos los procesos comunitarios siempre son de largo alcance, curiosamente este proyecto empieza en el 2015,
porque ahí es cuando conocemos a la dueña Carolina en medio de un workshop y nos vamos como también pensando distintos espacios, activaciones, empezamos nosotros a traer como a avivar el espacio. Es importante pensar que cuando nosotros recibimos ese local en vacío no había ni programa, no había ni plata, no había ni nada, es decir, ¿qué hacemos? Si no sé qué tengo que hacer, no tengo un cliente, el cliente me dice 2 habitaciones, un coworking, tal cosa, no tengo. ¿Y para quién? ¿Y cuál es la? Entonces fue muy interesante porque de manera también participativa ya nuestra comunidad era los dueños y las personas que habitaban. Y como el proyecto no solamente era pensar cómo dispongo bien unas guaduas, unos elementos, además sin plata, porque no teníamos plata, porque cada guadua era plata que salía de nosotros, sino como este proyecto que era lo que iba a generar también en la ciudad. Y a partir de ahí, a partir de todos estos procesos técnicos, maquetas, esto ya es pues, común para nosotros, en una casa antigua, en este local, decidimos pensar un proyecto que está evocado a procesos sostenibles o a procesos del buen vivir. El solar se ha convertido para la ciudad en el escenario en donde siempre están todas las actividades que están ligadas a lo sostenible, mercados agroecológicos, la ruralidad. Si bien este sistema constructivo rural nosotros queríamos llevarlo como manera tangible, solamente física, empezó a determinar el uso. Y casi todos los usos que se dan acá son usos o actividades que se dan en lo rural. Es decir, que empieza a haber un puente entre lo urbano y lo rural, y es ahí cuando para nosotros era clave pensar en cómo en medio de todo ese concreto, en medio de todo ese caos de la ciudad, teníamos que inventarnos un esqueleto, un andamio, además que los muros que ven son los muros de los vecinos porque no teníamos plata para hacer muros, entonces era como cómo operamos inteligentemente a través de acciones o a través de un módulo repetitivo para poder a partir de ahí desarrollar un proyecto de arquitectura que es este. Un proyecto que es un andamio de guadua, los muros negros son muros de los vecinos, y así como empezamos también a pensar un escenario que estuviera completamente abierto y en relación con todas las acciones. Y cómo también esos mismos espacios, esas mismas proporciones empezaban a determinar los usos y los espacios. Cómo nos anticipábamos a lo que podía pasar. ¿A través de qué? De la disposición de la materia a través de unas proporciones y unos elementos. Curiosamente, al día de hoy estos espacios son usados como coworking, como tarima, y un espacio central que es determinante para todos los usos como colectivos, ¿cierto? A partir de ahí también cómo desarrollar un bloque central. Este es un bloque central que contiene la cocina, contiene los baños, contiene el fuego, ¿cierto? Esto es un elemento también de madera, y cómo ciertos elementos puntuales como la escalera determinan un eje central, en donde ese eje central determinaba la primera fase, que es lo que tenemos a la izquierda, construido por 4 arquitectos y grande, y una segunda fase, que es la fase que tenemos a la derecha, construida por artesanos locales con procesos mucho más técnicos. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a este proyecto, ustedes van a ver que desde el primer eje a la izquierda hasta este eje de acá, van a ver todo el proceso de evolución técnico. Ese primer eje es el más horrible técnicamente. Las bocas, lo técnico, cortado, fue el primero que hicimos, no sabíamos cómo hacerlo. Mientras que este primero que está acá, no hay ni 2 milímetros entre guadua y guadua. Fue construido por artesanos que todo el tiempo están en eso. Entonces, este proyecto para nosotros no es un proyecto propiamente de arquitectura, sino es un experimento material, es una escuela de arquitectura, sigue mutando, sigue generando procesos, y cómo se empieza también a nutrir de acciones, de actividades, de elementos también como de la región andina, pues que determinan el espíritu de este proyecto. Y cómo seguimos pensando que la arquitectura, de una manera, ese andamio tenía que ser constantemente interactuando en distintas maneras. Este mezanín que tenemos arriba es la vivienda de la persona que administra el espacio. La parte de atrás es una parte más colectiva, un centro sólido que también determina y nos ayuda con los sismos, ¿cierto? Como la rigidez también de esta estructura que se mueve, uno anda en el segundo piso y la estructura se mueve,
y pues también determinando sus elementos, cómo pensar un proyecto que durante el día no tuvieran que prender la luz, un proyecto donde no tuviéramos que tener aire acondicionado, un proyecto que determinara y abordara también ese paisaje propio y lo volviera parte del espacio. Y casi que este proyecto se convirtió en un escenario que uno pasa ese portal negro, esa fachada, y pareciera que uno estuviera como en una finca rural, como fuera de la ciudad, y pues era un poco lo que nos interesaba, contrastar entre ese afuera y adentro, esa masa de concreto con una atmósfera que es más de colores cálidos, colores rojos. Empezamos también a hacer talleres, este fue un ejercicio realizado este mesón en Tapia, fue hecho con Taller de Tierra, un colectivo colombiano, en donde invitamos a personas de la ciudad a promover también sistemas constructivos y a partir de ahí pues desarrollar estos procesos de arquitectura. Voy a cerrar, pues tenía como varios procesos pues con un ejercicio, Ruta 4, Ruta 4 taller, hace 2 años determinamos 2 líneas de acción, Ruta 4 taller, Ruta 4 académico. Hace 2 años nos dimos cuenta que habíamos desarrollado alrededor de 15, 19 workshops durante el tiempo y nos dimos cuenta que era muy difícil porque en muchas ocasiones pensaban que nosotros éramos personas que hacíamos workshops, éramos profesores, pero determinamos que era clave entender que había una línea de proyectos arquitectónicos y una nueva línea que es Ruta 4 Académico, que también lo pueden seguir en Instagram, están los dos, en donde hemos desarrollado distintas experiencias a través del tiempo. Voy a pasar muy rápido porque estos proyectos que voy a mostrar tienen que ver más con proyectos de interés académico. Este fue en el 2019, Urbanautas. Hay 3 capítulos también en donde muestran en nuestro canal de YouTube como todo el proceso y desarrollamos en 8 días en una comunidad que es la misma comunidad en donde hicimos el centro de confección comunitario, invitar a Coalta de Paraguay, invitar a Natura Futura de Ecuador para que de manera paralela pensáramos en 2 acciones en 8 días, diseñando, construyendo y activando. Proyectos que trabaja uno como una entrega de arquitectura, trasnochando, ya no pegando un cartón, sino pegando guadua, pasa los mismos escenarios, madrugando, viviendo ahí, acampando, interactuando con el sitio, interactuando con la comunidad, creando procesos de pensamiento a través de la maqueta, el dibujo, la reflexión también a través de ejercicios que ponemos a prueba técnicamente, esa interacción entre el estudiante, quien enseña, los talleristas y la comunidad para desarrollar este tipo de procesos que estamos acá. Otro más, Atrapasueños, realizado en el TSL del 2017, muy importante para nosotros también, ahí es donde conocemos a Miguel, a Nicolás, que también ha estado acá, bueno, varios de los amigos en donde nos hemos encontrado. Este proyecto fue desarrollado en conjunto con Natura Futura, con José Fernando, en donde nos vamos también 8 días a Canoa, Ecuador, a desarrollar un proyecto que tuviera que ver con lo comercial, lo turístico, a través de todo este proceso. Nos encontramos con este paisaje, estos eran los atardeceres, cada día en que estábamos construyendo había una hora del día que eran las 5 de la tarde en donde teníamos descanso hasta las 5:30 porque era el momento en donde todos salíamos corriendo al mar a meternos y a ver el atardecer. Podíamos que estuviéramos todos con la entrega, siempre parábamos para poder determinar cómo es ese escenario. Y esta estructura, que es un icosaedro, una estructura en guadua, también en el espacio público, llamada la Atrapasueños, a través de unas chicas dicen no queremos construir, pero sabemos hacer atrapasueños y hagamos el amacadero. Y hacemos este gran atrapasueños que termina estando instalado en la mitad del espacio, como un lugar también para pensar, para estar en el paisaje, para estar como en este lugar. Y curiosamente, 2 años después nos llega esta imagen, 1 año y medio creo, por ahí, en donde se convierte en el lugar para colgar las hamacas y para también estar como en ese espacio y esa relación con el paisaje. También hecho en 8 días, fueron 60 estudiantes de los cuales trabajan 40 porque los otros 20 están de paseo y en otras cosas, y igual como interesante en ese proceso. Este es otro, Huateque y Teso, realizado en la Universidad de ITESO en Guadalajara. Este fue un proyecto que me pareció muy interesante porque fue un mix entre virtual y presencial. Estuvimos 15 días pensando y desarrollando ciertos acercamientos a través de la web y posterior a eso acercarnos como a un territorio
entenderlo de manera sensible también, el lugar, lo que nos encontrábamos, las materialidades que íbamos como determinando. El enlace con otros programas, había un programa de diseño de modas y a través de unas tinturas como naturales que ellos hacían a través de unos telares, nos interesaba poder provocar también en el espacio este tipo de cosas y a partir de ahí empezar a desarrollar el pensamiento. Estos son bocetos realizados por los estudiantes como proyectos que ya iban trayendo en el desarrollo de esta idea, y pensar también ese ejercicio a través de la maqueta, el boceto, la comprobación, que son tan claves, para luego poner a prueba la materia a través de la tierra y la guadua. Acá está Ana, que es la profesora pues, que desarrolla todo este proceso de liderazgo en el desarrollo del proyecto. Y este es el resultado. Fueron 12 días de trabajo constructivo, y este lugar se ha convertido en la Universidad ITESO como un lugar para poder provocar técnicas constructivas alternativas. Actualmente creo que reconocido inclusive por la UNESCO, especialmente este programa, para poder crear procesos de investigación claves. Si ven, las telas fueron tinturadas con elementos naturales propios del sitio, y como un proyecto que termina siendo un lugar como de provocación también técnica y constructiva, en donde se aplica sistemas de quincha, bareque, tierra, guadua y telas también como naturales. Este proyecto está en constante modificación, transformación, interesante como en el desarrollo. A través de eso también hicimos como unas redes que fueron también dentro del proceso. No todos los arquitectos queremos diseñar y construir. Hay fotógrafos arquitectos, hay videógrafos arquitectos, para nosotros es importante eso, y varios de los chicos no tocaron ni una guadua, no tocaron ni el SketchUp, ni el AutoCAD, ni el BIM, ni nada, se dedicaban exclusivamente a cómo narrar la arquitectura a través de procesos fotográficos, a través de procesos narrativos. Hicimos fanzines, hicimos publicaciones, están los videos en donde muestran todo el proceso, y pues esta es una plataforma que se alimenta constantemente, ya no como lo hacíamos anteriormente, pero sirve como punto también de partida para otros procesos que han venido desarrollando directamente desde la universidad. Uno más, y creo ya casi termino. Este es el último proyecto que hemos hecho, Arquitecturas para la Preservación. En medio de toda esta reflexión también académica nos dimos cuenta de que nuestras acciones eran acciones muy inmediatas. Nos íbamos a un lugar y en 8 días teníamos que relacionarnos con la comunidad, diseñar, construir, y en muchas ocasiones no teníamos una reflexión tan clara del lugar y el territorio. Y dijimos, esto en muchas ocasiones no está yendo en línea de lo que queremos hacer. Nos vamos a inventar un semestre de arquitectura, y aparece Arquitecturas para la Preservación. Estuvimos 4 meses trabajando de manera colectiva con estudiantes. En este caso había personas de Venezuela, Chile, Honduras, había un chico en París, 2 de Colombia y uno de Ciudad de México, en donde a través de una excusa, que era una excusa puntual, porque íbamos a trabajar en un territorio, en el páramo del Chingaza, más cerca a Bogotá, un lugar de cómo pensar la arquitectura en el páramo. Empezamos con unas bibliografías que eran estas, y en algún momento empezamos a tener unas reflexiones en donde este libro, que es Animales Arquitectos, de Juhani Pallasmaa, nos dábamos cuenta también de la importancia no solo de situarnos en el día de hoy como desde lo antropocéntrico, digamos desde el ser humano, sino pensar una arquitectura que tuviera una transversalidad con las plantas, con los animales, con el agua, con la naturaleza, y cómo a través de estas ideas, y esto pues es un resumen de lo que pasó, empezamos a invitar personas claves en el desarrollo de proyectos. La cabina de curiosidad, importante, Convite, Catalina Moreno, que es una colombiana que vive en Londres, les recomiendo que revisen su obra, una relación poética también desde el agua, y el Palmar, que era la comunidad, Fundación Wild, que es la persona que promueve como el proyecto desde lo económico, y Biomimesis, una arquitectura más local, regional, en donde cada 15 días nos encontrábamos para, por un lado, conversar con técnicos o personas con un conocimiento, pero además crear una red o un proceso de intervención en donde a través de este tiempo, como les contaba, y unas temáticas, desarrollamos distintas formas de operar o intervenir el lugar. Este es uno de los resultados, es un estudiante, Juan, de Bogotá,
en donde la reflexión de él es no construir nada, sino sembrar árboles y pensar que en el 2025 tenemos algo que llamamos claro del bosque, que es a través de la ganadería y la tala de los árboles, y plantear procesos de regeneración en el mismo territorio para crear corredores vegetales, corredores naturales. Y cómo a partir de ahí entender el lugar no solamente desde lo físico, sino también desde el paisaje, desde el valor natural, desde el valor también de la flora y la fauna, y cómo provocar proyectos que puedan tener un acercamiento a eso. Preservar, que siempre fue como la pregunta, ruinas que eran relaciones a conflictos que había tenido este mismo territorio, porque eran lugares que habían sido ocupados por la entidad pública, intentando desplazar la comunidad, y cómo estos ejercicios, que son otras de las respuestas no terminadas, sino durante el proceso de cada uno de los estudiantes, empezábamos a pensar arquitecturas o artefactos que tuvieran que ver con ese territorio para preservar y configurar también escenarios. Ya con este sí cierro, y quiero hablar, este es un proyecto que tiene entre lo académico, es un mix entre Ruta 4 Taller y Ruta 4 Académico. Este proyecto es, digamos, coordinado por RIAR, Praxis Lab, que también ahorita nos van a mostrar otro de los proyectos. Es una iniciativa en los cuales cada cierto tiempo, 1 año, 2 años, escogen oficinas, especialmente ahora en Latinoamérica. En este caso, mi generación somos 10 oficinas de arquitectos, creo que la nueva generación también son 10 por ahí, son como generaciones en donde esta entidad nos dice vamos a financiar un proyecto que ustedes crean que se debe hacer, ¿cierto? ¿Cuál proyecto? El que queramos. Entonces nosotros decidimos trabajar en este lugar. Este se llama el Barrio Colonias, un lugar informal, de tradición también de ocupación. Lo que ven allá es la línea del ferrocarril, un tramo más adelante del otro proyecto, y nos damos cuenta de este corazón verde que es una cancha, no tiene forma de cancha, es como forma de huevo, pero es cancha, se juega así, ellos juegan de esta manera, y pensar cómo a partir de ciertas estrategias puntuales pensábamos cómo configurar un ecosistema barrial o un proyecto que es un biobarrio, y a partir de ahí. En este barrio, curiosamente, hace 5 años existe una organización de mujeres que trabajan a partir del reciclaje. Ellas lo que hacen es recoger las botellas, los plásticos, los elementos que van encontrando para el cuidado del barrio y el río, y hacían como animales con botellas de plástico, hacían como de estas artesanías que son como mucho más barriales, pero llegó un punto en donde ya no tenían como unos lugares, unas salidas, y empezamos a configurar, que fue muy interesante porque empezamos a crear unas máquinas muy artesanales que son estas que vemos acá, en donde empezamos a sacar hilo de botellas PET. Entonces estamos sacando hilos de botellas PET, las botellas las transformamos en hilos, como que son unas tiras, y esas tiras estamos tejiendo unos paneles, que son los paneles que vemos acá abajo, para configurar una fachada tejida a través de plástico y a través de este material. Queríamos trabajar con el reciclaje, queríamos salirnos de utilizar la botella como tal, sino como crear un proceso tecnológico de transformación, y lo que ven arriba, que son esos patrones, son talleres que hemos hecho de tejidos para poder entender cuáles son como los patrones que vamos a utilizar para la construcción de esa fachada también del edificio. Entonces, como el material local en este caso no es la guadua, no es la madera, es la botella de plástico, es la basura. Y para nosotros eso es un material local, es lo que abunda en ese territorio. Y a partir de ahí dijimos, este es nuestro material local, la basura. Y vamos a hacer un proyecto que tenga que ver también con esto. Y a partir de ahí hemos estado trabajando, el desarrollo, esto es una idea muy esquemática, estamos en un proceso esquemático, estamos en ello, este es como nuestro presente en el desarrollo. Unas infraestructuras que son estos dos, van a estar un poco más pequeñas ahora, que van a ser cubiertas o desarrolladas con estos paneles de plástico. Les decía que también hay un proyecto acá en Lima que era nuestro referente, ahorita ya los conocí, me encantó, y pues también como a partir de ahí estamos pensando una idea colectiva de barrio que desarrolle pues a partir de elementos como generales. Será un video que no sé si sale, ojalá. Sí.
Este video, una foto más y termino, como para... Ruta 4 Taller es un espacio de creación, investigación sobre procesos colectivos. Para Ruta 4 es fundamental entender la cultura del material, entender todo lo que está alrededor de construir con ciertos sistemas específicos. Por eso en las colonias es importante entender la cultura material a través del reciclaje que hace la comunidad y cómo Ruta 4 puede proponer estrategias medioambientales que terminan siendo una oportunidad constructiva o física. El espacio educativo, el espacio público y el espacio productivo. Esa es la estrategia, o sea, las tres cosas juntas. Un barrio que se construye con unas dinámicas, con la dinámica linda del árbol, con el fútbol, con el bingo, pero con colonias, pero con frisol, ¿cierto? Como toda esa vida que hay, y eso como empezamos como a juntarlo también para que tenga potencial finalmente el proyecto en el alcance más grande. El hecho de venir de tantas partes diferentes, no saber qué es lo mío y qué es lo del vecino, y encontrar que este punto común, esta cancha que es el centro justo del barrio, es justo ese espacio donde se cuida, se protege, no se puede tocar para lo privado, que es muy claro, que es para compartir, que es un espacio para el ocio, para la diversión, pero también que les genera ingresos económicos, saben que lo tienen que cuidar y eso genera también una apropiación del terreno. Uno de los factores más importantes de este proceso es poder dialogar y construir de manera colectiva este espacio con la comunidad. Yo hago mucho énfasis en el tema de la construcción porque es que yo quisiera que esta casita fuera un modelo de eso. Y decir, y esta casa está hecha de esto que esta gente se inventó. Yo soy soñadora. Sí, eso sería un ejemplo. Pues he experimentado principalmente con la tela, el vidrio, el plástico PET, un poco también con el cartón. Los experimentos con cada uno de esos materiales han arrojado resultados que pues, me permiten a escala imaginar la estética de un lugar futuro a partir de esos elementos. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio, de las colonias? Como si la cancha hubiera árboles alrededor. Lleno de árboles, lleno de huertas. Colonias tiene que estar en las colonias, en un proyecto ecológico. Tiene que ser alma, tiene que ser el espíritu que guía a esta comunidad, a esta gente. La madre tierra y la naturaleza, todas esas plantas, todos los árboles. Este es el sagrado vida de nosotros. Eso para nosotros es el barrio Colombo, la vida, la naturaleza. La naturaleza y alrededor de las personas que habitan. Para nosotros un conjunto donde somos una sola. ¿Sí? Y con esta imagen cierro hablando un poco de para nosotros es importante pensar que la arquitectura es una oportunidad para develar las cosas que ya existen en el sitio y en el barrio, pero transformarlas a partir de un conocimiento técnico, tecnológico y material y proyectar arquitecturas que no solamente se enfoquen en el desarrollo tangible de los conceptos arquitectónicos como el muro, el piso y la cubierta, sino que también aborden la cultura material como parte de los procesos arquitectónicos y el proceso de construir ciudad. Muchas gracias.